de la música nos estarán guiando en una alabanza. Amén. Cantamos el himno 283. Veremos
bendito Dios, bendito Padre Celestial, en esta tarde clamamos delante de tu divina presencia, Señor, porque tú eres nuestro Padre Celestial y nosotros somos tus hijos, Señor. Ayúdanos a ser esos hijos obedientes, Señor, que están en tu casa. Bendito Padre Celestial, Señor, de distintas maneras tú vienes hablando en estos tiempos. Oh Padre Celestial, tú bendiga, Señor, nuestros corazones en esta tarde. Venimos ante ti para adorarte. Oh Padre Celestial, enséñanos cada día cómo debemos entrar por el camino de la obediencia, Señor. Glorioso Dios, glorioso Padre Celestial, Señor, enséñanos de esas cosas gloriosas que están preparadas. Señor, háblanos de esas cosas, cómo debemos nosotros prepararnos en este suelo de tierra. Saber que nada impuro entrará en ese día, Señor. Glorioso Dios, glorioso Padre Celestial, tú bendiga tu iglesia en esta tarde, Señor, tarde de oración, tarde de meditación de tu palabra, Señor. Danos, Señor, de tu gracia. Bendito Dios Todopoderoso. Amén. Reciban sus asientos, por favor. Hermanos, quiero hablarles en esta tarde acerca de uno de los profetas en el Antiguo Testamento, como lo es el profeta Zacarías. Bendito Dios. Hermanos, un profeta de Dios en el tiempo, hermanos, del Antiguo Testamento. Algunos historiadores afirman que el profeta Zacarías, que no solamente era un profeta, y no todos tenían esta oportunidad de ser profeta y sacerdote a la vez. Hermanos, como lo fue el profeta Zacarías, que él era profeta, pero también fue sacerdote de Dios. Muchos de los profetas fueron profetas nada más, pero este hombre tiene la oportunidad de ser profeta y sacerdote de Dios. Se cree, hermanos, que el profeta Zacarías nació, hermanos, en ese exilio, allí en cautiverio en Babilonia. Hermanos, el pueblo de Israel fue llevado cautivo, hermanos, a Babilonia, que muchas veces hablamos también estas cosas, y se cree que el profeta muy jovencito vino de Babilonia, hermanos, con un mensaje de Dios también para el pueblo de Israel. En aquel tiempo estaban dos de los profetas que tenían la oportunidad de animar al pueblo de Dios, al pueblo de Israel, como lo era el profeta Zacarías y el profeta Ageos. Hermanos, allí había, hermanos, un hombre llamado Esdras, que él se encargaba de los muros de Jerusalén, pero estaba Zorobabel, hermanos, allí trabajando en el templo, y cuenta la palabra de Dios que
por motivos, hermanos, que sabemos también, llegó en una oportunidad que el templo se paró, la construcción del templo. Hermanos, entonces allí envía Dios a estos dos profetas, eran contemporáneos, Zacarías y Ageo, animar, hermanos, a aquel funcionario Zorobabel a que pueda realizar el templo, y la urgencia era ya. Hermanos, tenían que ellos levantarse a construir el templo en aquel tiempo. Hermanos, y cuenta la palabra de Dios que allí, ¿no es cierto?, estaba para animar a este funcionario, también a Nehemías y también al pueblo de Dios. Hermanos, estaba el profeta Zacarías. Hermanos, en la cual, hermanos, Dios le ha podido dar, hermanos, palabras, hermanos, en la cual quiero mirar un poquito con la iglesia hasta que nos llegue la hora, hermanos, porque son palabras que fueron escritas alrededor de 520 años del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hermanos, fácil, 520 años, Dios movió al profeta Zacarías para que escriba estas cosas tan importantes, para que puedan quedar escritos, hermanos, de que nosotros tenemos un tesoro en nuestras manos. Algunos pueden decir en el hogar, lo que tengo más antiguo que dejó mi bisabuela, quizás sea una plancha, quizás sea un acolchado guardado allí, una silla, no sé, hermanos, pero quiero decirle que usted tiene una joya muy valiosa que fue escrito antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, 520 años, y es el libro del profeta Isaías en sus manos. Una joya tan antigua, hermanos, que debemos nosotros mirar también el porqué de las cosas que quedaron escritas. Hermanos, en esta tarde, hermanos, quiero meditar un poquito con la iglesia, hermanos, ya que es semana de meditación de la palabra de Dios. Hermanos, libro del profeta del profeta Zacarías tiene 8 visiones. Hermanos, el libro tiene 14 libros. Hermanos, 14 libros, hermanos, y allí, hermanos, tiene gloriosas profecías, hermanos, que fueron escritas más de 500 años antes del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí, hermanos, el profeta comienza a escribir sin saber de estas cosas, pero llegado el tiempo tuvo cumplimiento. Hermanos, otra cosa que he notado del profeta Zacarías, que él, hermanos, escribió cosas de la primera venida de nuestro Señor Jesucristo y también cosas de la segunda venida del Señor Jesucristo, cosas que no todos los profetas escribieron. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, escudriñar la palabra de Dios es lo más apasionante. En estos tiempos, hermanos, en el cual estamos viviendo, nosotros esperando a nuestro Señor, como cantábamos el himno, hermanos, que cada día más y más la venida del Señor se acerca. No sabemos, hermanos, el día, la hora. En aquel tiempo también ellos no sabían, pero tenían las sagradas escrituras
quien lo guiaban. Hermanos, libro de Zacarías, en el capítulo 9 y versículo 9 vamos a estar compartiendo la palabra de Dios. Vamos a leer una de las primeras profecías. Hermanos, tienes varias profecías. Libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. En mi Biblia se encuentra en la página 1133. Está un poquito antes del Nuevo Testamento, donde empieza Mateo, Malaquías, el Antiguo Testamento, Malaquías. Así que, amén, hermanos. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén a la palabra del Señor. Hermanos, Dios bendiga su palabra. En esta tarde, hermanos, una de las profecías que Zacarías no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo. Hermanos, cuando él escribe 520 años atrás, él no tenía idea, pero el Espíritu Santo que moraba en él sí sabía lo que estaba haciendo y lo que iba a acontecer más adelante. Hermanos, dice la palabra del Señor, comienza diciendo que el pueblo en aquel tiempo cobre júbilo. Hermanos, diciendo: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo. Hermanos, quería que el pueblo no esté, hermanos, a pesar de luchas en esos momentos, a pesar, hermanos, como estaban en ese momento que estaban pasando. Nunca el pueblo de Dios tiene que perder la alegría, el júbilo, el gozo de alabar y bendecir el nombre de nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: he aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde. Hermanos, la característica del Señor, hermanos, aquel Señor justo, hermanos, aquel Señor que siendo Dios, como lo fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo, se despojó de todo su trono de gloria para venir a la tierra, humilde, como dice la palabra de Dios, un día al azar, un día sin pensar. Malaquías lo puede escribir en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 1. Hermanos, hablando del día que vendría el Señor, Él dijo: súbitamente, hermanos, súbitamente, o sea, de repente, hermanos, iba a venir el Salvador. Hermanos, y aquí se presenta, ¿no es cierto?, hermanos, para dar cumplimiento a una de las profecías tan antiguas, hermanos, como lo era el libro del profeta Zacarías. Humilde, hermanos, y oiga lo que dice: cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Hermanos, nos está hablando de lo que nos habló los evangelios en la entrada triunfal
discípulos del Señor escribieron acerca de la entrada triunfal a Jerusalén. Hermanos, pregunto, hermanos, nosotros sabemos, hermanos, de que el Señor vino montado en ese pollino, pero los evangelios nos dicen, hermanos, que envió a sus discípulos diciendo: ve a tal lugar, allí hay un asna que tiene un pollino, traédmelo. Hermanos, si usted le saca una cría, hermanos, a cualquier animal, sea asna, sea osa, sea leona, sea caballo, sea una yegua, hermanos, le saca un caballo, su hijo, hermanos, ese animal va a pelear. No va a permitir que usted venga y le lleve su hijo. Primero, hermanos, que podemos ver que los evangelios no nos hablan nada de estas cosas. Y luego el Señor se monta sobre este pollino sin antes ser domado. Sabemos, hermanos, que esos, por más que sean chiquitos, son malos, hermanos, pero el Señor se montó sobre aquel pollino y comenzó a caminar las calles de Jerusalén, hermanos, para entrar en esa ciudad tan gloriosa. Por eso marcan la entrada triunfal a Jerusalén, para dar cumplimiento, hermanos, a estas profecías tan gloriosas de la palabra que escribieron los profetas. Hermanos, ¿quién podría montarse, hermanos, en un animal salvaje? Hermanos, hermanas, o sea, hermanos, que cuando el Señor también un día se monta en nuestras vidas, que éramos por naturaleza salvaje, hermanos, que éramos nosotros que cualquiera que nos miraba mal, ya, ¿no es cierto?, contestábamos, le decíamos cualquier cosa. Así vivíamos en este mundo, hermanos, que nadie nos roce, hermanos, que nadie nos pise los pies en el colectivo. Éramos, hermanos, por naturaleza de este mundo tan malo, hermanos, pero cuando el Señor posó en nuestras vidas, todas aquellas cosas se amansan. Bendito sea el nombre del Señor. Tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Hermanos, hermanas, si usted comienza a meditar desde aquel tiempo que el Señor hizo esa entrada triunfal en su vida, ¿cómo está viviendo? ¿Será que está mostrando que el Señor tomó la rienda de su vida? ¿Será que está dando testimonio de que Él está manejando, de que Él va cabalgando en su vida? Bendito sea el nombre del Señor. O nos estamos quejando, o estamos hablando, hermanos, o estamos murmurando. Bendito sea el nombre de Dios en esta tarde, noche, hermanos, que estamos delante de su divina presencia. Dice, hermanos, que aquel pollino, hijo de asna, llevó tranquilamente, y me imagino con qué orgullo llevaba, hermanos, cabalgando al Hijo de Dios, aquel que formó el mundo, las cosas que hay en el mundo, qué orgullo para Él. Aleluya. Bendito sea Dios en esta tarde. Hermanos, para que podamos nosotros no tener también en poco quien habita, quien tomó el control, un día hizo una entrada triunfal en nuestras vidas, donde aquel viejo hombre fue aplastado, hermanos, ahora somos mansos.
Y caminamos, hermanos, tan contentos con el que va con nosotros. Bendito sea Dios en esta tarde. ¿Será que acontece eso en nuestras vidas? Hermanos, hermanas, que el Señor nos alcance de su gracia en esta tarde que estamos mirando las profecías, hermanos, de Zacarías. Hermanos, estamos tan agradecidos por Dios esta tarde. Voy a buscar un versículo para mostrarle, hermanos. Si alguno puede buscar Ezequiel, versículo 44:2, quiero mostrarle algo también allí de una puerta, hermanos, en la entrada triunfal de Jerusalén, hermanos, donde el Señor entró por esa puerta aquel día. Hermanos, que el Señor entró en la ciudad. Hermanos, hay una puerta donde, hermanos, un sultán, hermanos, pudo estar mandando a tapiarla. Hermanos, si bien en estos tiempos ya queda muy poco de los muros de aquella ciudad, pero queda todo, hermanos. Esa puerta y la ciudad todavía permanecen hasta el día de hoy, pero permanece cerrada. ¿Alguno encontró Ezequiel 44:2? A ver. Esta puerta estará cerrada, no se abrirá ni entrará por ella hombre, porque Jehová Dios de Israel entró por ella, estará por tanto cerrada. Amén. Quería mostrarle también lo que habla Ezequiel en 44:2 acerca de esa entrada. Hermanos, el profeta Ezequiel también escribió estas cosas, hermanos, donde hasta el día de hoy, hermanos, nunca más entró hombre sobre la puerta, hermanos, de la entrada a la ciudad. Si hay una puerta o si se hizo una puerta, hermanos, en la entrada de la ciudad, es para que la gente entre y sale. Pero por esa puerta entró Jehová Dios. Dice la palabra de Ezequiel que entró Jehová. Hermanos, entró el Señor montado en aquel pollino, hermanos, por esa puerta, y aquel sultán, queriendo o no, pero dijo, hermanos, cerremos esta puerta, nunca más entrará hombre por esta puerta, hermanos, queriendo sin querer, pero para que se cumpla la profecía que habló el profeta Ezequiel, hermanos, porque todavía hay algo para cumplirse, hermanos, en esa profecía. Dice la palabra de Dios que un día esa puerta se ha de abrir. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, cuántas cosas tan importantes encierra la palabra de Dios, hermanos. Dice, hermanos, que esa puerta se cerró. Hermanos, por cuanto pasó el Hijo de Dios, pasó Jehová Dios. Hermanos, se cerró esa puerta. No hay más acceso, hermanos, en esa puerta. Permanece cerrada hasta el día de hoy. Profecías escritas en la palabra de Dios, hermanos, que estamos viendo hoy con la iglesia.
rápido pasa la hora. Hermanos, seguimos en el libro de Zacarías. Capítulo 12 vamos a estar mirando. Capítulo 12, versículo 10 de la palabra de Dios. Zacarías 12, 10. Dice la palabra de Dios: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y llamarán y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Amén. A la palabra del Señor. Hermanos, palabras también que escribe Zacarías, hablando de lo que iba a acontecer. Hermanos, palabras tan gloriosas que escribe Zacarías. Hermanos, estas palabras por primera vez, hermanos, de lo que traspasaron, habla la palabra de Dios. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Allí, en las cosas de David, hermanos, por primera vez se habló de alguien que quería que los traspasaran. Hermanos, allí en el monte Bilboa, en una oportunidad, estando en la guerra, Saúl, hermanos, que había tenido a los filisteos rodeados, él pudo decir: hermanos, traspásame con tu espada para que estos filisteos incircuncisos no logren hacerme daño, no sean ellos quienes me maten. Hermanos, allí está la palabra. Hermanos, traspasar. Hermanos, allí se ve donde Saúl pide que le traspasen. Hermanos, donde otro hombre después, hermanos, viene al rey David a decirle que él fue quien mató a Saúl. Hermanos, grave error cometió, porque David mandó a matarlo a él. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, la palabra me traspasaron. Pero quiero leer lo que dice Juan de la palabra me traspasaron. Hermanos, creo que por el capítulo 19 de Juan, hermanos, el Señor, hermanos, fue traspasado. Hermanos, voy a leer lo que profetiza Zacarías acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, acerca de lo que Él está hablando. Entonces los judíos, por cuanto eran preparación de las Pascuas, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que les entregase, a Pilato que se le quebrase las piernas, y fueron quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, asimismo al
habían sido crucificados con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua, y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdad, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura. No será quebrado hueso suyo. Amén. A la palabra del Señor. Hermanos, allí Zacarías también escribiendo de lo que le iba a acontecer al Señor. Hermanos, la palabra de Dios nos dice que en el día de la Pascua, hermanos, aquellos jefes de familia tenían que quebrar el cordero con tanto cuidado para no quebrar ningún hueso del cordero, en la cual tenían para pasar las Pascuas, porque así lo había mandado Dios. Hermanos, a que ellos preparen ese día y que puedan estar matando un cordero para comer en tiempo apremiante, porque tenían que salir. Hermanos, allí cuenta la palabra de Dios que tenían que tener cuidado de no romperle los huesos al cordero. Hermanos, y este es el cuidado que nos habla también Zacarías de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que no sería quebrado los huesos del cordero de Dios que estaba en medio de aquellos ladrones. Dice la palabra de Dios que vinieron porque pidieron allí, hermanos, el cuerpo del Señor, y seguramente, hermanos, aquellos sacerdotes que habían visto en él que verdaderamente era el Hijo de Dios, como lo fue Nicodemo, hermanos, para que él no quede allí en esa cruz, porque venía, hermanos, las Pascuas que tenían que celebrar. Hermanos, allí vinieron soldados y le quebraron las piernas a los dos ladrones que estaban crucificados con el Señor. Pero cuando vinieron al Señor, él ya había muerto, y para tener seguridad de que había muerto, dice la palabra de Dios que uno de aquellos soldados le hincó con la lanza, donde él salió sangre y agua, para cumplimiento también de la profecía de Zacarías: me traspasarán el cuerpo. Bendito sea el nombre del Señor. Como escribe Zacarías, me han traspasado. Bendito sea el nombre del Señor. Palabras, hermanos, proféticas que podemos decir, porque escribió Zacarías estas cosas tan importantes que quedaron escritas en la palabra del Señor. Él no lo sabía, hermano, él no sabía nada del porqué de estas cosas, hermanos, pero la profecía y la palabra de Dios, aunque pase lo que pase, la palabra de Dios se cumplirá. Bendito sea el nombre del Señor. En esta tarde, hermanos, quería también hablar acerca de la profecía. Hermanos, en el capítulo 13 no tenemos tiempo, solamente lo voy a leer, hermanos, que dice: y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, capítulo 13, versículo 6, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en la casa de mis amigos. En otras versiones dice, en la casa de los que me
Señor. Allí, ¿no es cierto?, el Señor fue traspasado. Hermanos, sus manos todavía están traspasadas. Bendito sea el nombre del Señor. Todo comenzó en la entrada triunfal a Jerusalén. Bendito sea el nombre del Señor de aquel día. Y la palabra de Dios se cumple. Hermanos, hubo una vez una entrada triunfal. Hermanos, muchas veces nosotros recibimos, ¿no es cierto?, alguien en nuestra casa, y si no es un amigo, no es alguien que amamos, un familiar, un pariente, lo tenemos allí en la vereda o lo hacemos pasar hasta la puerta, pero no le damos entrada en nuestra casa. Pero viene alguien, algún familiar, hermanos, alguien que amamos, lo hacemos entrar, tiene derecho de pasar a la cocina, al baño, se puede mover por todo lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Un día el Señor entró en nuestras vidas. ¿Cómo está esa entrada triunfal? Bendito sea el nombre del Señor. ¿Será que lo dejamos pasar en todos los rincones de nuestra vida, en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en aquellos, Señor, que solamente Dios y nosotros sabemos? Pero el Señor también lo sabe, iglesia de Dios. ¿Cómo vas a entrar a mover con toda libertad en nuestros corazones, en nuestras vidas? Aquel que amamos. Bendito sea el nombre de Dios en esta tarde. Un día Él entró en nuestras vidas. Un día le dimos lugar. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Será que estamos frenando algo, Señor? No entres allí. ¿Será que le estamos ocultando algo en nuestros corazones? Bendito sea Dios. Hemos cantado en esta tarde. La venida de Cristo se acerca. Bendito sea el nombre del Señor. Permítame que el Señor pueda entrar hasta el último rincón de nuestra vida. Nada impuro entrará en la presencia del Dios vivo. ¿Cómo estamos, hermanos y hermanas, para comer del pan, para beber de la copa? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, estas profecías se han cumplido. Pero quiero leer una vez más, rapidito, solamente lo voy a leer yo. Versículo 14:4 dice: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está al frente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por el medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se partirá hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Esta profecía todavía no se cumplió, pero falta tan poquito, iglesia de Dios. Falta tan poquito que se cumpla esta profecía. Las cosas que se están armando en el mundo. Aún nuestro presidente hace muy poquito estuvo con aquellos grandes gobernantes del mundo. Estamos nosotros oyendo lo que está aconteciendo, donde se están amenazando, donde ya están mostrando la cara del anticristo, donde el Señor, hermanos, hermanas, como ladrón en la noche, a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Aquí a dar cumplimiento la palabra de Zacarías. Así como se vino cumpliendo, pasaron años y años y años y la profecía se cumplió. Esta profecía también se cumplirá. ¿Cómo estás, iglesia de Dios, en estos tiempos?
El Señor nos prometió a nosotros cielo nuevo, tierra nueva para todos aquellos que le aman. Bendito sea Dios en esta tarde. Pero debemos participar fieles a Él. Debemos sincerarnos con Él. Debemos pedirnos perdón, Iglesia de Dios. Hay quienes piensan que hay cositas que el Señor no ve o no va a tener en cuenta. Hermanos, quiero decirle que el Señor viene hablando, y si viene hablando es porque quiere que estemos a cuenta. Hermanos, los invito, nos ponemos de pie, vamos a orar. La hora nos avanzó. Vamos a orar a Dios en esta tarde. Hermanos, tarde de meditación de la palabra de Dios. Vamos a orar a Dios. Si hay alguna necesidad, podemos estar orando juntos. Amén. Si no hay necesidad, oramos a Dios. Señor, glorioso Dios, Padre Celestial, bendiga, Señor, nuestras vidas en esta tarde que estamos delante de tu divina presencia, Señor, dando gracias por todo lo que tú nos alcanzas, Señor. Somos nosotros que necesitamos de ti, Señor, glorioso Dios y Padre Celestial. Tú bendiga nuestros corazones, nuestras vidas. Señor, todos estamos teniendo el privilegio como hijos de ti, Señor, de poder estar compartiendo la palabra, Señor. Aunque tarde, aunque pasen los años, la profecía se cumple, Señor. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos viendo este libro tan apasionante como lo es el libro de Zacarías, Señor. Glorioso Dios y Padre Celestial, que sea bendiciendo nuestras vidas. Decía la alabanza que entonábamos el primer himno, Señor. Amado Dios, que el mundo se separa aquí, Señor Todopoderoso, pero la iglesia tiene el privilegio en aquel río más allá de poder estar con aquel Salvador que dejó en sus palabras cómo debemos de andar, cómo debemos nosotros atesorar lo que Él nos está hablando en estos tiempos a través de los siervos que están predicando el glorioso mensaje de salvación. Hay un mensaje en estos tiempos, Señor Todopoderoso, te envía, bendiciendo a tu pueblo que tiene la oportunidad de poder estar delante de tu divina presencia, orando por aquellos hermanos, hermanas que no hacen el tiempo de poder estar en tu casa de oración, Señor. Glorioso Dios, ¿qué más importante en estos tiempos, Señor? ¿Qué más importante de estar en tu casa de oración, Señor?
Hermanos, entonamos un corito y nuestra reunión quedará finalizada. Amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación encuentraré. No hay otro nombre, vida dará nombre. Solamente en Cristo, solamente en Él, solamente en Cristo, solamente en Que la rica paz de nuestro Señor Jesucristo repose en cada corazón en esta noche. Amén.